Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta primera sesión, esta primera cápsula de la materia de negocios internacionales. El día de hoy nos toca hablar de lo que corresponde prácticamente a los orígenes propiamente de lo que es negocios internacionales y vamos a hablar también de algunas organizaciones que tienen que ver con esta materia, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar recordando la evolución histórica del comercio internacional. Para ello, obviamente, eh, tenemos que recordar desde los orígenes propiamente de lo que sería el comercio, ¿verdad? Entonces, al hacer historia de lo que es pues básicamente cómo se fue desarrollando el comercio internacional, pues tenemos que regresar a los orígenes. ¿Y cuáles son esos orígenes? Los orígenes del comercio, pues es propiamente el trueque, que es la primera modalidad de intercambio de mercancías. Y que bueno, esto se va a dar por una circunstancia, en primera instancia, de excedentes pues obviamente de los productores de estos bienes o servicios, de estas mercancías que tienen, y a partir de ese excedente empieza a generarse el intercambio propiamente de mercancías, obviamente también para cubrir necesidades que no se tenían por los diferentes lugares y las diferentes situaciones. Avanzamos en el tiempo y nos encontramos en la Edad Antigua, en la cual podemos hablar de fechas entre 3000 años antes de Cristo y lo que sería finales del siglo V después de Cristo. En esta etapa van a aparecer los metales preciosos y obviamente deja de ser el trueque, deja de ser es funcional porque pues obviamente algunas cuestiones no se pueden acumular, ¿verdad? Entonces aparece propiamente la era de los metales, en la cual empieza a destacar las actividades comerciales con esta serie de metales preciosos que van a permitir el desarrollo comercial. Y es durante esta etapa también en la cual tenemos conocimiento de la aparición de los fenicios. Bueno, ¿quiénes son los fenicios? Los fenicios es una cultura que se caracteriza por ser especialistas en el comercio, por dominar propiamente lo que es el mar. Recordemos que a través de las diferentes rutas marítimas es que se expande el comercio durante esa época. Y bueno, obviamente el tener amplios conocimientos de navegación y de astronomía es lo que le permite a esta cultura desarrollar propiamente el comercio. ¿Cuáles son los aportes importantes que hacen los fenicios? Bueno, dentro de los aportes importantes que le hacen a la cultura es propiamente el desarrollo del alfabeto con el cual logran comunicarse entre las diferentes culturas, desarrollan propiamente sus naves que les permite realizar la transportación de mercancías y que en un momento dado también les permite alquilar esas naves como servicio de transporte para otros pueblos, ¿verdad? Y bueno, su habilidad comercial les permite conocer lo que es la oferta y la demanda de los diferentes pueblos y bueno, de esto se van a beneficiar desarrollándose obviamente dentro de lo que sería el comercio internacional. Ellos empiezan a comprar materia prima de los diferentes lugares. Podemos hablar de metales, podemos hablar de papiro, podemos hablar de una serie de metales que les permiten a ellos transformar esas materias y crear productos finales para ese momento, obviamente, y pues podemos hablar de adornos, de cerámicas y pues obviamente de sus famosas telas. Es decir, empezamos a hablar ya de lo que es el valor agregado en ese momento. Y bueno, otra cultura importante que aparece en el transcurso de la historia, pues son los griegos, quienes dentro de los vastos inventos que van a desarrollar, pues se encuentran las pesas y las medidas que permiten desarrollar las operaciones comerciales.
Establecen también las leyes de navegación de Rodas, que fueron hasta la Edad Media el código universal de lo que van a ser los mares. Y bueno, nos trasladamos o nos transportamos ya a lo que es la Edad Media. Hablamos a partir del siglo V, finales del siglo V y hasta el siglo XV más o menos. En esta época aparece propiamente el sistema feudal y lo que conocemos hoy pues como la autosustentabilidad o el autoabastecimiento, ¿verdad? Se da dentro de estos lugares, de estos feudos, lo cual va a inhibir propiamente el desarrollo comercial durante esta época. Sin embargo, van a aparecer algunas cuestiones importantes como son los almacenes utilizados hasta hoy en día, el desarrollo propiamente de los bancos y las letras de cambio. Y bueno, nos trasladamos ahora a la era de los descubrimientos, ya estamos hablando propiamente del desarrollo del siglo XV, en el cual el descubrimiento de América es un punto medular en esta situación. Obviamente, si recordamos la historia, nos vamos a encontrar con que el descubrimiento de América viene por la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia la India, que era este proceso comercial y estos lugares que ya eran conocidos ampliamente. Y bueno, en el proceso o en la búsqueda de esas rutas comerciales es que se descubre propiamente América. Durante esta etapa empieza a haber un crecimiento dentro de la banca y obviamente de las redes comerciales y del capital europeo que se van a consolidar con el flujo de oro de América, ¿verdad? El crecimiento de lo que es la banca en general, hablamos de la banca europea en ese momento, el Banco de Suecia, el Banco de Inglaterra y el Banco de Ámsterdam, por hablar de algunos de los principales bancos de ese momento. Y bueno, posteriormente a esto aparece lo que dentro de la historia conocemos como el mercantilismo, que se da a finales del siglo XVI, más o menos, inicios del siglo XVIII. Y bueno, en esta etapa se considera la balanza comercial de los países debe ser positiva, es decir, lo que nosotros conocemos como una mayor cantidad de exportación y una menor cantidad de importaciones. Durante esta etapa se encargan de utilizar todo lo que son los derechos aduaneros, las barreras arancelarias propiamente, para dificultar la entrada de productos extranjeros al país y con eso la intención propiamente es fortalecer la industria nacional, es decir, se busca fortalecer el país propiamente que está aplicando este sistema de barreras, ¿verdad? Y bueno, nos trasladamos ya al siglo XIX, en el cual es nuevamente un punto en el cual se va a generar o se va a llenar de innovaciones en esta parte o en este siglo específicamente. Hablamos de lo que sería el transporte, en el cual surge para mejorar propiamente el transporte de lo que es las mercancías y fortalecer el comercio. Además, durante esta etapa o durante este siglo, aparece o se crea el ferrocarril, nace el transporte fluvial con más fuerza en Europa y en América, ¿verdad? Y bueno, pues ya llegamos finalmente a lo que sería siglo XX y siglo XXI, en los cuales ya estamos dentro de la etapa actual en la que nos encontramos y ya hablamos propiamente de la globalización, la cual aparece como una necesidad para la reducción de los costos de producción y para que los productores puedan ser competitivos a nivel global. Durante esta etapa se crean zonas de libre comercio a nivel internacional que se suponía que este proceso permitiría a los países unificar mercados, sociedades y culturas. Y bueno, finalmente llegamos a la era tecnológica, es esta etapa en donde surgen propiamente la compra y venta de los productos a través de los medios electrónicos, lo que hoy en día tenemos básicamente el desarrollo, por un lado, de todas las cuestiones electrónicas, se da en función principalmente
del fácil acceso que se tiene hoy en día a lo que es el Internet, a las transferencias electrónicas, por supuesto, al marketing digital, entre otros muchos factores que tenemos y que han permitido el desarrollo propiamente del comercio electrónico. Y bueno, pues con eso hacemos hasta ahí un breve resumen o paréntesis de lo que es el desarrollo o los negocios internacionales, ¿verdad? Y bueno, es momento de empezar a hablar ya de lo que son las organizaciones internacionales que tienen que ver pues con esta serie de negocios o el desarrollo de estos negocios. Estas organizaciones internacionales han ido surgiendo a lo largo de los años y tienen una serie de diferentes funciones que permiten propiamente el intercambio comercial entre los países, van a dictar normas o acuerdos y en algunos casos se van a beneficiar algunos sectores propiamente, es decir, algunos países miembros que están en esas organizaciones. En algunos casos se busca implementar con estas organizaciones un desarrollo no solamente a esos países en específico, sino al resto del mundo. Recordemos que hoy en día, pues prácticamente estamos en un mundo globalizado. Vamos a empezar a hablar entonces, primero que nada, de lo que es la Organización Mundial del Comercio, la cual es la primera, perdón, es la única organización internacional que se va a ocupar de las normas que rigen el comercio entre los países. Como ya sabemos, es uno de los pilares o los que descansan los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y que ha sido ratificado esto por sus respectivos parlamentos. Bueno, otra organización importante es la Organización Mundial de Aduanas, la cual se establece en 1952 y es un órgano intergubernamental que independiente, cuya misión es mejorar la eficacia y la eficiencia de la administración aduanera. Tenemos además lo que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y este organismo es creado en 1964. Uno de los principales objetivos es maximizar las oportunidades comerciales de inversión y de desarrollo de los países propiamente en vías de desarrollo. El Fondo Monetario Internacional, no podríamos dejar de tocar este importante entidad que se encarga de promover la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio internacional y el crecimiento económico, así como desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad económica en este caso. Y bueno, el Banco Mundial, que es una de las fuentes más importantes de financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo, está integrado por 5 instituciones que se han comprometido a reducir la pobreza, a aumentar la prosperidad compartida y a promover el desarrollo sostenible. Y tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, que está encargado de brindar apoyo financiero y técnico a gobiernos nacionales, subnacionales y otras entidades de la región, y así como a realizar investigaciones de vanguardia. Estas investigaciones tienen que ver con la salud, con la educación, con la infraestructura, con acción climática y con diversidad, entre otros temas fundamentales que permiten reducir la pobreza y mejorar el estilo de vida dentro de la región. Y para cerrar esta cápsula del día de hoy, vamos a hablar de lo que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la cual se transforma de la OEC a la OCDE. Y este cambio viene en el 14 de septiembre de 1960 y entra en vigor en 1961 a través de los análisis que hace basados en las evidencias y recomendaciones a los gobiernos. Ha promovido diferentes reformas y soluciones multilaterales a los principales desafíos globales. Tiene colaboraciones propiamente con el G7 y con el G20. Bueno, pues hasta aquí el tema que nos corresponde al día de hoy. Con eso estamos concluyendo lo que sería nuestra primera unidad
Y bueno, nos estamos viendo entonces en nuestra siguiente cápsula, en la cápsula de la unidad número 2. Hasta pronto, que estén muy bien.